Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 23 de julio y bueno, no he podido grabar el podcast las últimas semanas porque he estado de vacaciones, de hecho sigo de vacaciones y por tanto me escucharéis un poquito distinto porque estoy usando otro micrófono que en teoría es peor que el que suelo usar. Y bueno, entonces me va a ser un poco distinto, pero bueno, quería no tener tanto tiempo parado el podcast y hablar con vosotros y para el día de hoy, que es día de elecciones, para que nos podamos distraer un poquito de cosas aburridas como políticas y centrarnos en algo que a lo mejor nos es más interesante como la bolsa, os quiero hablar de una nueva vieja empresa. El nombre de la empresa de la que os voy a hablar se llama Kenway y bueno, se escribe con K, Kenvue, y seguramente no suena a la mayoría, pero básicamente es la escisión que ya anunció Johnson Johnson que iba a hacer de su parte de negocio, por decirlo de una manera, de más de consumo, que además es un consumo defensivo. Antes de entrar un poco más en detalle con ella, recordaros que Johnson Johnson ha presentado resultados trimestrales esta semana y al igual que en el anterior trimestre, ha superado las expectativas del mercado y su propio anuncio en bastante, podríamos decir, para ser una empresa del tipo Johnson Johnson, y esto ha hecho pues que en bolsa suba un poquito más y recupere un poco el mal año que lleva en bolsa y que llevan en principio casi todas las farmacéuticas y de hecho consumo defensivo. Os podéis imaginar cómo es un poco la bolsa, ya lo hemos hablado muchas veces el concepto de retorno a la media. El año pasado estas empresas brillaron porque apenas bajaron y bajaron mucho las tecnológicas. Este año está pasando lo contrario, las tecnológicas están subiendo mucho y sin embargo, pues las empresas de consumo defensivo están hasta bajando algunas de ellas, como por ejemplo Johnson Johnson. Y bien, entre toda esta vorágine de cosas, pues Johnson Johnson sigue adelante con su plan, que es quitarse esa parte de la empresa de consumo defensivo, que ya salió a la venta y se pueden comprar acciones a día de hoy. Y por eso quería hablaros de ella. Actualmente, la dueña de la empresa es Johnson Johnson, que posee el 90% de esta empresa, y va a repartir las acciones entre sus accionistas. Y es un va a repartir muy entre comillas, porque hasta donde yo sé, sin ser un experto y hasta que no anuncien exactamente cómo lo van a hacer, parece ser que va a haber un intercambio de acciones, de tal manera que, para que os hagáis una idea, si tú tienes una acción de Johnson Johnson, y esto es aproximado, no es exacto, ya lo dirán exactamente cómo será, y creo que ya lo han dicho, pero simplemente por simplificar. Si tienes una acción de Johnson Johnson, te dan media acción de la nueva empresa, de tal manera que por cada 2 acciones de Johnson Johnson recibes una. Pero te obligan a quitarte esas dos. Es como hacer un intercambio de acciones. Intercambias Johnson Johnson y te dan Kenway. En mi caso concreto, yo esto no lo voy a aceptar porque yo quiero mantener mis acciones de Johnson Johnson. Eso no quita que Kenway me pueda parecer una empresa interesante, de la que vamos a hablar ahora, y decida comprar acciones en el mercado y las puedo comprar ya o me puedo esperar a ver qué pasa cuando Johnson Johnson anuncie el plan de lo que quiere hacer. Por situarnos un poco, esto es algo que ya hizo otra empresa anteriormente, una farmacéutica inglesa que se llama GSK, y sacó una filial Haleon. Y hizo exactamente lo mismo, pero además Haleon es de consumo defensivo, así que es muy parecida. Pero también tenemos un caso un poquito más antiguo, que es el de Abbott con Abbott, la cual había sido bastante rentable y es una escisión de Abbott. Bien, no sabemos qué va a pasar con esta nueva empresa, si va a ser tan buena o no, solo podemos intentar entenderlo y ver si puede ser interesante o no. Para continuar, pues lo primero que hay que pensar es quitar un poco los rumores malos que pueda haber sobre la empresa o las dudas que pueda haber sobre ella por un asunto legal que es un tema de polvos de talco y cáncer. Para que no os suene esto, digamos que Johnson Johnson ha estado vendiendo unos polvos de talco que en principio le están demandando porque dicen que genera cáncer. Evidentemente Johnson Johnson dice que esto no es así. Bien, ya intentó una cosa un poco similar de juicios 3M, de decir, oye, con los tapones para oídos, de decir, me quito esta parte de la empresa, la saco con otro nombre y que se lleve el marrón la extinción y no me afecta a todo el negocio. Johnson Johnson
tras ver que a 3M esto no le funcionaba, ha dicho claramente que el tema de juicios por polvos de talco va a seguir afectando a la matriz, a Johnson Johnson, y la nueva empresa Kenway va a estar completamente fuera de este problema. Es decir, si al final se descubre que es condenada por esto y le obliga a pagar miles de millones, a Kenway no le afecta. Esto os recomiendo que entréis en la página de Kenway y veáis un poco el tipo de productos que tiene, el portfolio que tiene de productos, que son consumo defensivo, consumo que muchas marcas os sonarán, como para empezar el famoso champú Johnson's Baby, Neutrógena, Listerine, creo que también está por ahí Frenadol. Vais a ver muchas marcas que conozcáis. Y esto es importante porque no es que Kenway llegue aquí y tenga que sacar sus productos con otro nombre y demás y hacerse un sitio en el mercado, sino que el mercado ya lo tiene. Ese mood que podía tener Johnson Johnson si se transfiere a Kenway con estos productos que ya están asentados en el mercado. Claro, a ver, estos productos están ahí, se van a seguir haciendo de la misma manera y el consumidor normal no se va a dar cuenta. Sí que es cierto que si por cualquier motivo pues la gente deja de comprar, por ejemplo, Listerine y se pasa a la marca blanca de Mercadona o del supermercado que sea, pues evidentemente le afecta, pero como le afectaría si fuese Johnson Johnson. Y eso es un riesgo que siempre va a estar ahí. Pero podemos decir que Kenway ha salido, pues no ha salido, por decirlo de una manera, con lo malo, con lo de que da poco margen, que hay muchas empresas que cuando se quitan una parte del negocio, lo que se quitan es la parte mala. Por ejemplo, IBM lo ha hecho hace poco. Se quiere quedar con la parte que le da más margen de beneficio. Coca-Cola lo hizo con las distribuidoras. Las distribuidoras tenían poco margen y lo que hizo fue me las quito y me quedo solo con la parte que me da más margen. Pues bueno, Kenway se ha quedado con productos interesantes. De hecho, lo siguiente que deberíamos analizar sería ver pues si tiene un balance sólido, porque no vaya a ser que se haya quedado con toda la deuda de Johnson Johnson y sea una empresa que nazca entre comillas quebrada, que entonces nadie la querría. Y bueno, básicamente el balance que tiene Kenway es relativamente bueno. Tiene, hablando de deuda, pues una deuda neta EBITDA de 1,8 veces, que está bien, no es lo más bajo posible, que sería que tuviera caja, que ya os digo que no iba a pasar. Tampoco es lo más alto, que podríamos estar hablando de 3 veces, que ya sería a partir de 3 veces un poco preocupante. Por tanto, está bien. Y si miramos un poco el margen esperado de sus productos, estamos hablando de un margen que se espera en torno al 10%. Será un 10, será un 9, un 11. Más o menos, pues un margen para unas empresas de consumo defensivos aceptable. Evidentemente, no podéis esperar tener unos márgenes como pueden tener Google o Microsoft, son empresas distintas. Esta es una empresa de consumo defensivo, se espera que tenga un mercado muy estable, muy asentado, donde el margen es menor, donde el crecimiento, que por cierto ya han dicho que esperan un crecimiento en torno al 6%, es menor, no vais a tener crecimientos del 30%, y es una típica empresa, como he leído en algunos análisis de gente inglesa, una empresa del estilo de Warren Buffett. Es decir, una empresa de las que le gustan, por ejemplo, compras Coca-Cola y la mantienes 30 años. Además, para los inversores en dividendo, ¿qué se puede decir de ella? Pues que esperan dar una rentabilidad por dividendo ahora mismo en torno al 3,3, 3,5% y que bueno, normalmente cuando hay una extinción de empresa, y esto no se puede poner la mano en el fuego, pero las directivas suelen mantener el mismo modelo de negocio que mantenía la empresa matriz. Y entonces se espera que Kenway este dividendo pues lo vaya aumentando con los años. Es decir, que sea un dividendo creciente. Sí que es cierto que no podemos saberlo al 100%, pero no lo podemos saber en ninguna empresa. Es cierto que si hay un historial podemos fiarnos más, pero bueno, está ahí y en principio es un dividendo con una rentabilidad por dividendo para este tipo de empresas pues atractiva. En torno al 3,5 está bastante bien ahora mismo. Evidentemente queremos comprarla cuanto más abajo mejor y que se supone que su dividendo va a ser estable, creciente, sostenible. Dicho todo esto, ¿con qué podemos compararla? Pues lo lógico sería compararla con una empresa como la que he mencionado antes, Haleon, Haleon, que también venía de una extinción. Para que lo veáis un poco la historia de Haleon, que no es muy larga, alrededor de julio de 2022, hace un año salió a bolsa
y lo que pasó fue que llegó a caer en torno a un 20-25% y luego ha ido remontando y ya este año está ya por encima del precio al que salió a cotizar en bolsa. No muy por encima, en torno a un 5%, pero bueno, se ha recuperado. Si miráis los números, más o menos parece que no ha salido a un precio excesivo. Estamos hablando de un PER de 22, 24 veces, que para que os hagáis una idea, una empresa de consumo defensivo puede ser Procter Gamble, que está en torno a 25 o 26 veces. Entonces, más o menos ha salido a un precio normal. No vamos a decir que es un chollo, pero un precio normal. ¿Qué pasa? Que si baja en bolsa porque acaba de salir, porque tiene que ver qué pasa Johnson Johnson, con lo que haga con las acciones que posee ahora mismo, porque claro, si nadie quiere esas acciones y todo el mundo las pone en el mercado, pues puede haber mucha presión de venta, ya que la cotización baje, puede ser que la consigamos a mejor precio, si es algo que nadie puede saber. Y entonces, ahora mismo nos está pagando un precio excesivamente alto, pero tampoco estamos comprando una ganga, y a lo mejor podemos comprar una ganga en los siguientes meses, por eso quería comentarla. ¿Qué voy a hacer yo? Pues yo la voy a seguir estudiando un poco más. Voy a ver, porque ya sabéis que no me gusta tener muchas empresas en cartera y ahora mismo no me gusta tener tampoco empresas que tengan menos de un 3%, un 2% del peso de mi cartera. Y claro, entonces si entro no puedo entrar por decir, bueno, 100 euros, porque para entrar con 100 euros no entro. Entonces tengo que ver y pensar un poco si me interesa, ver también, seguir monitorizando el precio por si acaso cae y esperemos que no se me escape para arriba, pero es una empresa que me parece bastante interesante porque son de esas empresas que me gustan, que son aburridas, son predecibles y dan estabilidad a la cartera. Al ser consumo defensivo hace que realmente cuando la bolsa cae, este tipo de empresas cae menos, como ya vimos el año pasado. Entonces es un tipo de empresa que me gusta y bueno, puede ser una candidata más a entrar en cartera y vosotros tenéis que analizarla, tenéis que ver si es el tipo de empresa que os gusta y ver si os interesa entrar o no. Si no la conocíais, ya la conocéis. También os digo, si tenéis acciones de Johnson Johnson, yo lo que voy a hacer es no voy a cambiarlas por esta empresa. Si la compro será con dinero nuevo que meta en bolsa. Y nada más, espero que os haya gustado este podcast, que se haya escuchado bien y ya la semana que viene seguramente grabe otro, pero ya será con el micrófono normal. Espero que estéis pasando buen verano, que estéis disfrutando de las vacaciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.